seguimos con nuestro ciclo dedicado a la Biblia, ese sentido de lectura abierta de la Biblia, y decimos abierta porque es una lectura que deja un abanico enorme de posibilidades y es una iniciación hecha por personas, repito siempre, que no tienen precisamente este ámbito de estudio como su especialidad, pero que nos sirve muy bien para, desde una sensibilidad distinta, introducirnos en algo que es, al final, yo creo que nos está contagiando a todos mucho de esa belleza y de ese sentido literario que es tan antiguo y tan actual, y que por medio de historias, narraciones, ficciones, cuentos, poemas o tantas cosas, pues nos hace tratar cuestiones vitales muy bonitas. Una de ellas es precisamente el libro de Judith. Judith es una historia, como veremos ahora, puesta en un momento, y que el autor supo decirnos un mensaje a través de esta figura femenina. Y para hablarnos de esta figura, pues también otra mujer, María Victoria, que nos acompaña hoy, que hace poco nos acompañó también en el ciclo de científicos creyentes, y después de aquella conferencia se dedicó con mucho entusiasmo y mucha dedicación a preparar también precisamente esta de hoy. Le vamos a escuchar con mucho interés y yo estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho. Le agradecemos pues a María Victoria este tiempo que ha dedicado para iluminarnos, ilustrarnos y entusiasmarnos con la figura de Judith y con el libro de Judith. Muchas gracias, José Alegre. Muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo y por permitirme esta oportunidad tan bonita de conocer y de profundizar el libro de Judith, uno de los libros de la Biblia. Y también a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Vamos entonces a hablar del libro de Judith, que forma parte de la Biblia. La Biblia decimos que es una biblioteca que está constituida por 73 libros, clasificados en Antiguo Testamento o Antigua Alianza y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 46 libros, llamados deuterocanónicos por las Biblias católicas, pero las Biblias protestantes tienen 7 libros menos, que llaman apócrifos, uno de los cuales está incluido el libro que vamos a hablar hoy, de Judith. Son los libros que los protestantes llaman apócrifos: el libro de Baruch, de Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. El Nuevo Testamento, con 27 libros, son las cartas de los apóstoles y otros libros, son los mismos para todos los cristianos. A ver si cojo un poquito la marcha. Aquí. Esta Biblia actual sigue la clasificación adoptada por la traducción griega y los divide en estos 4 apartados: el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales. Dentro del Pentateuco, los 5 libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos están constituidos por 16, entre ellos se encuentra el libro que hoy vamos a comentar, el libro de Judith, como ven ustedes. Los que he puesto un punto delante son los que hemos comentado antes, que apócrifos para las Biblias protestantes. Los libros proféticos, con 18 libros, todos los de los profetas, y finalmente los libros poéticos y sapienciales, constituido por 7 libros. El libro de Judith, he hecho estos 4 apartados para ir tratándolos a lo largo de la conferencia. Hablaremos un poco de los antecedentes y de la situación histórica del pueblo judío en la época de Judith. Luego hablaremos del argumento, de la dimensión literaria, un poco veremos las características literarias, y de las enseñanzas que el propio autor del libro propone para sus contemporáneos, pero que también nosotros podemos entresacar. A breve resumen, ver un poco para situarnos en la historia
las grandes épocas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Comenzamos por el tiempo de la promesa de Abraham, que se situaría alrededor de los 1800 años antes de Cristo, el nacimiento del pueblo judío con el Éxodo y el Sinaí, con la alianza, ¿verdad?, en aproximadamente unos 1250 años antes de Cristo, la etapa de la monarquía, finales del siglo XI, los 1000 años antes de Cristo, hasta el 587, el destierro de Babilonia, del 587 al 538 a.C., el periodo persa, con el imperio persa, del 538 al 333, el periodo helenista o griego, con Alejandro Magno, ¿verdad?, 333 hasta el año 63 a.C., y es justo en esta época, en este periodo helenista, donde se sitúa el relato del libro de Judith. Para terminar con el periodo romano, la invasión del Imperio Romano, desde el año 63 a.C. al 135 después de Cristo. Así pues, lo situamos el relato del libro de Judith en la época helenista o griega. Efectivamente, Alejandro Magno, en el año 334, pues invade todo el imperio persa y se anexiona todo su territorio. Con lo cual, como vemos en la imagen, Judá, que quedaría aquí, se incorpora al imperio griego de Alejandro Magno. Aquí vemos pues, todo el recorrido desde Macedonia, Alejandro Magno de Macedonia, como recorre, que incluso llega casi prácticamente hasta China. Y por la parte africana, pues la parte toda ella de Egipto. Entonces Judá entra a formar parte pues, del imperio helenista. Cuando muere Alejandro Magno, sus generales se dividen el imperio, dividiendo entre la parte oriental y la parte occidental. La parte oriental con los asirios, toda la dinastía de los seleucidas, y la parte occidental de Egipto con la dinastía de los ptolomeos. Durante este siglo III, durante todo este siglo III, con la dinastía de los ptolomeos, el pueblo judío vive una etapa de paz, de prosperidad, porque, al igual que Alejandro Magno, ellos son bastante condescendientes tanto con la religión como con las costumbres de los judíos, con lo cual les permite vivir una vida pues, serena y plácida de acuerdo con su religión y sus costumbres. De tal forma que se instala en Alejandría, en la parte pues, de la dinastía de los Ptolomeos, se instala una amplia colonia judía que habla el griego, es decir, empieza a utilizar como lengua el griego. Y de aquí, pues uno de los reyes entonces, Ptolomeo II, invita a 70 ancianos de Jerusalén para que realicen la traducción al griego de la Biblia, de los libros sagrados que hasta entonces se habían escrito. A esta traducción es importante porque ha pasado ya a ser muy conocida, se le llama la de los 70, la traducción de la Biblia de los 70, por los 70 ancianos que tradujeron del hebreo al griego la Biblia. Como digo, estos años fueron de placidez para el pueblo judío, pero en el año 200 a.C., el rey Ptolomeo V y su general pierden la batalla que les había planteado Antíoco III, el rey seleucida, y entonces Palestina forma parte del imperio asirio. Es decir, aquí vemos en verde todo lo que constituiría pues, el imperio asirio con los reyes que se llaman los seleucidas. Así pues pasa a formar parte ahora dentro de los reyes seleucidas. Volvemos de nuevo, porque el primero de los seleucidas que conquista pues, Judea, Antíoco III, fue bastante condescendiente también, quería ganarse al pueblo y también permitió que más o menos siguieran con sus costumbres, pero trató de comenzar ya una helenización, es decir, de ir imponiendo sus costumbres. No obstante, para ganárselos
reconstruyó Jerusalén, reconstruyó también el templo, es decir, que hizo algo en favor del pueblo judío. Pero luego ya, más adelante, cuando le siguen sus sucesores, Antíoco III muere, le sucede su hijo Seleuco IV, pero este también muere asesinado y entonces le sustituye su hermano Antíoco IV. Y este rey fue enormemente déspota con el pueblo judío. Quiso helenizarlos por la fuerza, les eliminó todas sus costumbres, les prohibió todas sus celebraciones, les prohibió totalmente la circuncisión de sus hijos, el que celebrasen las fiestas, el sabbat, en fin, que trató de helenizarlos por la fuerza. Entonces, el pueblo judío, con este rey, vamos a recordarlo, Antíoco IV, Seleucida, empieza a sufrir todo el proceso de dominio y de despotismo de estos reyes. Entonces surgen las revueltas de los judíos y nos sonará a todos, ¿verdad?, la revuelta de los hermanos macabeos. Estos grupos de guerrilleros estaban capitaneados por el sacerdote Matatías y de sus hijos, a los que se les conoce con el nombre de los hermanos macabeos. El último de los cuales, Simón, como recordaremos, pues se hace nombrar rey y entonces consigue la independencia del pueblo judío con esa dinastía hasta el año 63 a.C., cuando es dominado por el Imperio Romano. Bueno, pues este Antíoco IV, ese rey tan déspota y tan dominante que les hizo prácticamente la vida imposible al pueblo judío, es el que se cita tanto en los libros de los hermanos macabeos como en lo que se refiere al libro de hoy, que es el libro de Judith. Esta resistencia judía sufrió muchísimo, pero se fue debilitando, desanimando, perdió la esperanza de que se pudiera conseguir algo y estaban realmente hundidos en esa época. Entonces comenzaban a olvidar ya todos los valores religiosos por los que habían estado luchando. Por eso, en medio de esta aflicción del pueblo, surge el autor del libro de Judith para tratar de animarlos, para tratar de darles esperanza, para tratar de volverles a recordar que Dios y la ayuda de Dios es el que puede con todos los enemigos y que se puede conseguir el mayor de los éxitos, incluso a veces desde lo más pequeño, como es el caso que nos ocupa hoy, ¿verdad?, de esta mujer, de esta pobre mujer que ella sola pudo conseguir el éxito con su intervención. El argumento del libro comienza con estas palabras. Dice: era el año 12, reinando Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive. Tanto el rey Nabucodonosor como la ciudad de Nínive es una licencia que se toma el autor porque parece ser que no se atrevía a poner el nombre de ese rey tan déspota, y entonces pone el rey Nabucodonosor, aunque se sabe que Nabucodonosor no fue nunca rey de los asirios, sino de Babilonia, y que además Nabucodonosor había existido muchos años antes, ¿no? Pero el autor trata de pasarlo desapercibido, tanto el nombre de Antíoco IV como el de la ciudad, que se llama Betulia. Y realmente es una ciudad desconocida que parece ser que se refería a Sefren. Cuando entra Nabucodonosor, sigue el libro, dice que con su general Holofernes empieza a luchar contra el rey Arfasad, que reinaba sobre los medos. Pero antes les pide ayuda a todos los reinos vecinos, incluido Israel, y estos se niegan. Entonces comienza la batalla contra el rey Arfasad, lo derrota, le invade todos los reinos, destruye absolutamente todas las ciudades y comienza a construir de acuerdo con la costumbre asiria, y entonces dice que se van a vengar de los otros reinos vecinos que no les han querido ayudar. Entonces,
Los otros reinos vecinos dicen, bueno, pues entonces vamos a firmar un tratado de paz y nos unimos a vosotros. Pero Israel no. Israel sigue diciendo que él nunca se va a rendir a un rey extranjero. Estos aliados pues intentan ayudarle y en cambio ellos, Nabucodonosor y su general Holofernes, destruyen también a esos reinos y también los incorporan a su imperio, ¿no? Cuando iban a pensar en atacar a Israel, surge entonces Agior, que le vemos aquí hablando con Holofernes. Agior era el jefe de los amonitas y le dice, cuidado, cómo vas a atacar al reino de Israel, porque es un pueblo que tiene un Dios que le protege. Siempre le ha protegido desde el inicio, cuando comenzaron a surgir de los caldeos. De ahí marcharon a Mesopotamia, ahí su Dios les dijo que emigrasen a Canaán. En fin, les va explicando cómo de Canaán vino una hambruna, tuvieron que marcharse a Egipto. En Egipto el faraón los condenó al esclavismo, les hacía trabajar, luego surge el éxodo. Le va contando absolutamente toda la historia, todo el proceso del pueblo judío, pero cómo en todas las ocasiones su Dios le protegía y siempre salían victoriosos contra sus enemigos. Y le dice, cuidado, no te metas con el reino de Israel. Pero Holofernes no le hace caso, no solamente eso, sino que lo castiga y les dice a sus soldados que lo lleven hasta Betulia y lo entreguen a los israelitas, que cuando maten a los israelitas morirá también él. Por lo tanto, lo llevan hasta la ciudad de Betulia y los israelitas lo acogen. Él les cuenta los preparativos que está haciendo Nabucodonosor con Holofernes y los pone en aviso de lo que les puede suceder. Por su parte, el resto de los aliados también le dicen a Holofernes que cuidado con Judá, que es muy difícil su acceso, y que es mejor que sitien la ciudad de Betulia y sobre todo se hagan con sus fuentes y los sistemas de alimentación para que la ciudad, el pueblo, empiece a experimentar el hambre, la sed y acaben con ellos. Y así le dicen, no tendrás que sacrificar ninguno de tus soldados, no moriréis ninguno de tus soldados. Esto le gusta a Holofernes y efectivamente sitian la ciudad de Betulia, sometiendo al pueblo pues, a todo un proceso de hambre y de sed y comienzan a experimentar pues, las muertes, ¿no?, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos y están ya exhaustos y al límite. Entonces surge una protesta del pueblo de Betulia, de los israelitas, que le protestan a los jefes de la ciudad diciendo que prefieren que cedan ante Nabucodonosor y Holofernes y prefieren vivir como esclavos a morir de hambre y de sed. Entre estos jefes se encontraba Osías. Y entonces Osías les dice, ánimo, hermanos, ánimo, compañeros, que vamos a darle 5 días de plazo a Dios y si en estos 5 días de plazo Dios no nos ayuda, nosotros entonces sí que nos rendiremos y cederemos nuestra ciudad a Holofernes. Claro, esto todavía desanimó mucho más al pueblo y quedaron sumidos en una profunda consternación. Esta es la situación en que se encuentra el pueblo, la ciudad de Betulia, y surge entonces esta mujer. Es una mujer valiente, se llama Judith, es viuda de Manasés, había enviudado hacía 3 años y 4 meses y su marido le había dejado en muy buena posición, le había dejado muchas posesiones, sirvientes, joyas, pero ella, no obstante, vivió durante todo este tiempo de una manera muy austera, vestía siempre de negro, nunca utilizaba sus ropas y sus joyas y además vivía aislada en su casa, dedicada al ayuno y a la oración. Pero al enterarse, bueno, era famosa por su belleza, ¿verdad? Era muy hermosa, una mujer muy guapa, y al enterarse de esta situación en que está viviendo su pueblo,
pues sale y se dirige a los jefes de la ciudad y les dice: os habéis equivocado cuando habéis dicho al pueblo que le dais 5 días a nuestro Dios para que nos ayude, y si no, vais a entregar la ciudad. Pero yo os digo que cómo habéis osado tentar así a nuestro Dios, dice, y usurpar su lugar entre los hombres. No podemos exigir garantías a los designios de Dios, nuestro Señor, y lo que tenemos que hacer es invocar su ayuda, pero esperar pacientemente su salvación. Y cuando Él nos escuchará, si tiene esa voluntad. Dice, si nosotros nos rendimos, caerá toda Judea y nuestro santuario. Somos responsables de la defensa de nuestro pueblo, de nuestra religión y de nuestras tradiciones. Dice, escuchadme porque os voy a hacer una propuesta, aunque no os voy a decir en qué va a consistir, pero esta intervención mía salvará a nuestro pueblo. Bueno, pues entonces dice, esta noche me dirigiré con mi sirviente, con una persona que le ayudaba, y antes del plazo fijado, con mi intervención, nuestro Dios nos habrá salvado, visitará Israel. Bueno, se puso a orar cuando llegó a su casa con un cántico de súplica muy bonito que les aconsejo que relean en el libro, y cambió su ropa de viuda por una ropa pues muy bonita, sus mejores galas, ¿no? Entregó a su servidora, esto es importante, alimentos propios y permitidos por la ley judía, es decir, no cualquier alimento. Consistía, dice el libro, en un odre de vino, aceite, dice con todo detalle, lo va diciendo, cebada, higos secos, panes puros, eran alimentos permitidos por la ley de Judá. Y ambas se dirigieron con sus provisiones al campamento asirio, al encuentro de Holofernes. Cuando se presentó, todos quedaron admirados por su hermosura. Holofernes le dijo que estaba muy contento de que hubiese accedido a entrar en su campamento, que se quedase allí con ellos, que no le sucedería nada, que siempre la protegería y que podrían ir juntos para vivir en el reino de Nabucodonosor. Judith le contestó que no tenía que desoír aquellas palabras que Agior le había dicho, cuidado con los judíos porque tienen un Dios que los protege, pero ella dijo, siempre nos protege nuestro Dios cuando cumplimos su ley y estamos de acuerdo con lo que Él nos dice. Cuando dejamos de cumplir su ley, entonces Él deja de ayudarnos. Ahora mi pueblo va a caer en pecado porque va a consumir alimentos que no están permitidos por nuestra ley y entonces nuestro Dios no les va a ayudar. Yo saldré todos los días con mi sirviente por las noches a rezar, sabré, porque mi Dios me dirá cuándo mi pueblo ha caído en pecado, es decir, cuándo ha comido alimentos no permitidos, y entonces te lo diré, te informaré, y tú atacas a mi pueblo, nuestro Dios no les ayudará y te harás con ellos. Además, te señalaré el camino que nos llevará a Jerusalén y te podrás hacer con Jerusalén entero. Bueno, esto gustó mucho a Holofernes, ¿verdad? Y todo el mundo quedó gratamente sorprendido, no solamente por la belleza de esta mujer, sino también por su sensatez, por las palabras que ella decía. Todos clamaban, he puesto aquí una parte de lo que decían, de un confín al otro de la tierra no hay mujer como esta, por la hermosura de su rostro y la sensatez de sus palabras. Luego Holofernes le invitó a un banquete y le invitó a que comiera de sus alimentos, pero ella se negó. Dijo, yo he traído mis propias provisiones, mi alimento, con ese me alimentaré. Y Holofernes le dice, ¿y cuando se termine, qué vas a hacer? Y dice, no te preocupes, que mis alimentos me durarán todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios nos ayude y se haya cumplido todo lo que tiene determinado. Y así hacía Judith todas las noches, durante 3 noches salía con su sirviente y las provisiones, salía al campo, fuera del campamento, hacían oración
y volvían de nuevo al campamento de Holofernes. Pero el cuarto día es la noche decisiva, ¿verdad? Ese cuarto día Holofernes quiso hacer un banquete para invitarla y les dijo a sus sirvientes que convencieran a Judith, y le dijo a Judith la hebrea, Judith significa judía, hebrea, y que venga a mi banquete, y además quiero poseerla porque si no, ella se burlará de todos nosotros, no solo de mí, sino de todos nosotros. Bueno, efectivamente, esa noche asistió Judith, es como un cuento precioso, ¿a que sí? Asistió al banquete, no quiso comer de los alimentos, ella siguió comiendo de sus provisiones, pero invitó a Holofernes a que bebiese vino y más vino y más vino, y como dice el libro, bebió tanto vino como se podía beber desde el año en que había nacido Holofernes, como si toda su vida se hubiera pasado bebiendo vino. Lógicamente cayó pues, en una somnolencia tremenda, ¿no? Cuando ya todos se habían retirado de la carpa donde se había celebrado y quedó sola Judith con Holofernes, ella hizo una oración a Dios, ¿verdad?, de súplica, pidiendo que le ayudase a hacer lo que tenía que hacer para exaltación de su pueblo. Le clavó la espada, después llamó a su sirvienta y juntas le cortaron la cabeza a Holofernes. La metieron en la bolsa de las provisiones y salieron como que iban a hacer la oración aquella noche. Todos los soldados de Holofernes pues, vieron que estaban haciendo oración, como hacían cada noche, y les permitieron. Pero ellas no se quedaron ahí, sino que subieron a la ciudad donde estaba el pueblo de los israelitas, y cuando iban a entrar, pues iba cantando y exhalando un salmo muy bonito: alaben, alaben a Dios, que no ha retirado su fidelidad del pueblo de Israel, sino que por mi intermedio ha destrozado a nuestros enemigos. Entonces les dijo que colgasen la cabeza de Holofernes en la puerta de la ciudad, y todos pues, le adoraron a Dios, la alababan con esos cánticos tan bonitos, como digo, que se reflejan en el libro. Bendito eres Dios nuestro, porque hoy has aniquilado a los enemigos de tu pueblo. Judith les dijo que efectivamente colocasen la cabeza, ¿verdad?, en la puerta de la ciudad, y que ellos bajasen, todos los soldados con sus armas, y se colocaran a las puertas de la ciudad, pero que no atacasen a los soldados de Holofernes. De forma que cuando los soldados de Holofernes los vieran, pensarían que les iban a atacar, ellos irían a llamar a su general y se encontrarían con que estaba degollado, que estaba muerto. Pues entonces ya todo el mundo se dispersaría de terror, de miedo, y el ejército pues acabaría por huir. Y eso fue efectivamente cuando vieron que Holofernes estaba muerto, pues todo el ejército escapó, como dice el libro, por todos los senderos de la llanura y por la montaña. Después todo el pueblo de Betulia hizo una acción de gracias, fueron a Jerusalén, y allí el sumo sacerdote, cuando vio a Judith, le dijo ese salmo tan bonito y que nos resulta a todos muy familiar: tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Es un cántico que lo hemos adaptado también a la Virgen María, ¿no?, nuestra Virgen, y lo cantamos en Pascua, ¿no? Este himno tan bonito se lo dijo el sumo sacerdote a Judith. Pero también allí Judith entonó un cántico de alabanza que constituye todo un capítulo, el capítulo 16 del libro. Cantad a mi Dios, un cántico de alabanza y de acción de gracias. El argumento termina con una conclusión. Judith volvió a Betulia, toda la ciudad se hizo con el botín del ejército de Nabucodonosor, con lo cual pues, vivieron unos años con mucha abundancia. Su fama fue creciendo por todo el pueblo de Israel. El libro dice que se hizo muy anciana, llegó hasta los 105 años, aunque todos podemos pensar que los años no eran exactamente como los de ahora nosotros, ¿no?
Cuando falleció fue sepultada al lado de su esposo Manasés, que la Casa de Israel le hizo un duelo y que durante la época en que vivió ella e incluso muchos años después, pues nadie molestó al pueblo judío, es decir, le tuvieron mucho respeto. Este es el argumento que realmente pues oscurece a todo lo demás que podamos decir, porque cuando uno lee el libro lo va leyendo con tal avidez, a ver qué pasa, porque el autor tiene esa habilidad de ir descubriéndonos poco a poco lo que va haciendo, ¿no? Entonces, el argumento, yo digo que oscurece ya todos los comentarios que podamos hacer. Pero bueno, vamos a ver un poquito la dimensión literaria. El autor es un autor anónimo, no se sabe su nombre, pero sí que se sabe que seguramente fue un judío de Palestina, de la escuela farisaica, de farisea, de la primera época, por 3 razones. Lo primero, porque parece ser que el texto original estaba escrito en hebreo, puesto que la traducción griega se puede ver, cuando se ha hecho muy literal, se puede ver las estructuras gramaticales cómo se corresponden más bien con el hebreo, ¿no? Que los acontecimientos centrales suceden en Palestina, en la misma Palestina, y que las ideas religiosas, como hemos visto, como veremos luego también, muy cumplidora de la ley, el ayuno, la oración, pues son típicas de la escuela farisaica, fariseos, y además palestinos, es decir, no de la comunidad judía que vivía en Alejandría. Versiones, pues hay varias versiones de este libro. Las que se conocen son la griega de los 70, es decir, ya lo hemos visto, ¿verdad? La Vetus latina y la Vulgata. Y otras antiguas, como la etíope, la siríaca y la copta, y luego hay una versión hebrea medieval. El texto que conservamos hoy en día está en griego. La versión griega de los 70 es una traducción del hebreo, bastante literal. La Vetus latina es una traducción de la de los 70, y la versión vulgata es una paráfrasis de un texto en arameo, o sea, no traducen directamente del griego. Las otras versiones antiguas, como hemos visto, la etíope, siríaca y copta, son una traducción literal de la de los 70, y la versión hebrea medieval, por la época, es una traducción del latín. Las traducciones que manejamos, yo he utilizado una traducción en español, pues estas se han traducido a partir del texto griego. Con respecto a la canonicidad, es decir, si se consideran canónicos o no, en lo referente a los judíos fue canónico en la etapa en los judíos alejandrinos, pero no en la Palestina, en los judíos palestinos. Se cree que nunca fue utilizado por los esenios del Qumrán, por 2 razones. Por la conversión de Agior, que aunque no hemos comentado, luego se convirtió Agior, que era jefe de los amonitas, extranjero, se convirtió al judaísmo, y esto no era una cosa que se pudiera aceptar por lo dispuesto en el Deuteronomio, y también por la misma figura de Judith, que representa realmente a una mujer pues muy liberada para la época, ¿no? Y esto estaba un poco en contra de lo referente al pueblo judío en aquella época. En lo referente a las Biblias cristianas, la canonicidad del libro de Judith no fue cuestionada hasta la época de la Reforma, en el siglo XVI. Los protestantes siguieron la Biblia hebrea, que la consideraba apócrifa, ¿verdad? Apócrifo, el libro de Judith, y entonces ellos también lo incluyeron en los apócrifos. Mientras que las Biblias católicas, pues desde el Concilio de Trento se ha considerado el libro como deuterocanónico. Como hemos visto al inicio, el libro de Judith está clasificado dentro del Antiguo Testamento, de la Biblia, en los libros históricos, pero la historicidad se pone en duda, es decir, posiblemente no existió Judith, porque el autor del libro lo que pretende es una catequesis. Lo que él quiere es animar a su pueblo en aquel momento en que estaban tan decaídos, y darles esperanza y demostrar que el valor de una mujer además viuda,
puede llegar con la ayuda de Dios a conseguir el mayor éxito posible y vencer al enemigo, ¿no? Esa falta de precisión en cuanto a los nombres del rey Nabucodonosor y de la ciudad, ya lo hemos comentado, es una licencia que se supone se atribuyó el autor para no nombrar a aquel rey Antíoco IV tan déspota, y la ciudad también la camufló con este nombre de Betulia. En cuanto al género literario, bueno, ya hemos dicho, es una historia o una novela corta. Yo digo que es como un cuento con un final feliz, ¿verdad? Tiene un cierto sentido épico, pero también se le puede dar un sentido apocalíptico, es decir, ese sufrimiento del pueblo judío a la búsqueda de un salvador, ¿no? De una salvación. En este caso se le pone como esta mujer, pero también hay algunos rasgos escatológicos o parabólicos. En cuanto a la composición, comprende 16 capítulos que se pueden distribuir en 3 partes. La primera, que sería una introducción amplia, como hemos visto, que abarca en los capítulos 1 al 7. La parte central, donde ya aparece la figura de Judith y su hazaña, serían los capítulos del 8 al 13, y una conclusión, como hemos visto, que termina con los capítulos 14 al 16. El capítulo 16 es el cántico tan bonito de acción de gracias que hace Judith. En cuanto a las enseñanzas que el autor quiso transmitir y transmitirnos, incluso ahora, pues el autor sobre todo desea animar a su pueblo, que en aquellos momentos estaba deprimido, estaba atravesando un momento tan difícil, y les aconseja, les exhorta a rezar, a resistir, a esperar, a confiar en el Dios, en su Dios, que siempre les había ayudado, ¿no? Recordando todas las etapas pasadas. Se refleja una visión del Dios tradicional de Israel. Es un Dios creador del universo, el Señor de la tierra, de la tierra y de la historia. Hay una expresión muy clara, como hemos comentado, del fariseísmo macabeo, pues con todos los ritos que va describiendo, de la importancia que da al sumo sacerdote, a los propios sacerdotes, al consejo de ancianos, a la eficacia de la oración, del propio ayuno, de vivir de una manera austera, de cumplir las leyes. Es una tradición, pues, propiamente de la escuela farisaica. Y aquí en el libro Israel quiere demostrar cuál es su Dios, que su Dios es muy diferente a esos dioses o diosecillos que tenían los reinos vecinos, como Nabucodonosor, que quería erigirse como si fuera un dios de todos sus pueblos, ¿no? Pues el Dios de Israel, ellos querían decir que era un Dios muy diferente a esos diosecillos. También algunos autores han descrito como un paralelismo entre este libro de Judith y el de Esther. El libro de Esther fue escrito un siglo antes y parece ser que es muy posible que el autor se inspirara en él. En ambos libros el personaje central es una mujer. En este caso Judith es viuda, una mujer hermosa, muy guapa, pero viuda, que vive de una manera muy austera, pero que utiliza su atractivo sexual como arma. Tiene una gran habilidad para expresarse, para convencer al opositor. Arriesga su vida para salvar el pueblo de Israel. Su hazaña le salió victoriosa, pero también le podía haber salido muy mal, podía haber muerto, ¿no? en su objetivo. Llevaba una vida solitaria y apartada de la sociedad, era muy austera. El enemigo también es muy numeroso y desproporcionado para sus fuerzas, ¿no? Para su acción, que podía hacer. Logra sus fines en una cena festiva, empleando el vino también, como Esther. El jefe enemigo termina muerto, y además de una manera vergonzosa, ¿verdad? Una pobre mujer que acaba con él y acaba de esa forma con todo su ejército. Y el pueblo judío venga a sus enemigos. Y luego hay una cosa muy interesante que me gustaría resaltar, y es que aquí ya en este libro, habiéndose escrito aproximadamente en el siglo II, como hemos visto, antes de Cristo,
Aquí ya expresan un Dios que no interviene explícitamente. Él no actúa, Dios no actúa directamente, sino que se vale de esta protagonista, de esta pobre mujer que con su astucia y con su valentía logra salir airosa de su misión. Como hemos dicho, es posible que este autor del libro de Judith conociera el libro de Esther, pero intentó mejorarlo y más de acuerdo con su tradición farisea, ¿no? Con sus ideas fariseas. Por eso Judith es muy devota, siempre menciona a Dios, que aparece como el centro de la historia. Es una mujer austera, que ayuna, ora, hace constantemente ofrendas a Dios. Incluso antes de cortar la cabeza de Holofernes, le pide a Dios ayuda para que le salga bien lo que ella pretende. Es respetuosa con las leyes judías, no tiene trato sexual con un gentil, en este caso Judith tampoco, con nadie. Desde el principio se presenta como una mujer valerosa, osada y sin vacilaciones. Es arriesgada y decidida. Esto lo voy a hacer y no necesito la ayuda más que de mi sirviente. Muestra una gran preocupación por la independencia judía, su pueblo es lo primero, y sus tradiciones y su religión, y la autoridad extranjera, sea la que sea, es mal vista y hay que combatirla. Todo esto mejora en mucho, ¿verdad?, el libro de Esther. Más enseñanzas que podemos extraer del libro o que el autor pretende dar a sus contemporáneos, pero que también para nosotros nos puedan servir, ¿no? Yo he resaltado la exaltación de lo pequeño. Otra vez de nuevo en la Biblia vuelve a salir la exaltación de lo pequeño, de lo sencillo. Una mujer y además viuda. En el pueblo judío la mujer no representaba nada, no tenía ninguna decisión. Hay incluso algunas oraciones que creo que los hombres, los varones, dicen gracias Dios mío por no haberme hecho mujer. Lo que quiere decir que la mujer está considerada pues casi como un objeto, ¿no? Con una cierta utilidad. Y es cierto que Dios humilla a los soberbios que confían solo en su fuerza y exalta a los humildes porque ponen su confianza en Dios, ¿verdad? Y guardan su ley. Otro valor que podríamos resaltar sería la humildad. Judith siempre ve que necesita la ayuda de Dios, que ella sola no puede, entonces reconoce que sin esta ayuda ella no podrá hacer nada. Dios, como Señor de la historia, que protege siempre a su pueblo, es una interpretación muy racional que también a mí me asombró que en el siglo II a.C. ya expresan cómo las intervenciones de Dios se producen siempre a través de las personas y de los acontecimientos. No es necesaria una intervención milagrosa. Y eso es muy bonito, es muy racional y que ahora lo entendemos muy bien, ¿verdad? Otro valor que podríamos resaltar sería la oración, la súplica confiada a Dios. Judith siempre lo hace para pedir su ayuda. Se destaca la fidelidad eterna de Dios en las respuestas de esta gran creyente y se muestra que la humanidad necesita de Dios, porque sin Dios tiene una tendencia al desastre y a la decadencia, y demuestra nuestra necesidad de salvación, pero siempre que venga de Dios. Otro valor importante es la acción, es decir, no basta con pedir, hay que tomar parte activa en la obtención del objetivo, y esto lo sabe muy bien Judith. Pide a Dios ayuda, pero es ella la que pone su brazo y su persona para ayudar al triunfo, ¿no? Indicando que la fe en Dios no excluye la necesidad de la colaboración humana. La derrota de los asirios, según este relato, es fruto del empuje, de la iniciativa, de la habilidad de esta mujer, de Judith, y no de espectaculares intervenciones divinas. Ella pone con mucha inteligencia todos los medios que tiene a su alcance para conseguir su éxito y su objetivo. Y Dios hace que triunfe de esta manera tan exitosa, ¿verdad?, en una tarea que humanamente parecía que no podría tener lugar. Pero el libro de Judith también simboliza la esperanza. A su pueblo le dio mucha esperanza y a nosotros también nos la tiene que dar.
la esperanza en Dios que siempre cumple sus promesas. Da esperanza al pueblo que estaba hundido y desesperado, les demuestra que hay que tener esperanza siempre, hasta en los momentos difíciles, en aquellos que estaba pasando el pueblo judío, en los momentos en que nosotros también estemos pasando, momentos difíciles. Judith representa la debilidad del pueblo, pero sobre todo representa la esperanza y la confianza en Dios y en sus promesas. Dios nos da el valor suficiente para afrontar las situaciones más difíciles por las que podamos pasar y salir victoriosos. Y finalmente yo señalaría la acción de gracias, el agradecimiento. Yo les invito a que relean este libro una y otra vez y seguro que ustedes pueden sacar muchas más enseñanzas, pero a mí me han llamado la atención estas. Me ha gustado mucho esa acción de gracias, ese agradecimiento. En el libro se refleja perfectamente el agradecimiento por parte de todos, de Judith a Agior por haber presentado a su pueblo a Nabucodonosor de esa manera, por haberse convertido después al judaísmo, de todo el pueblo, de los sacerdotes, de los ancianos, del sumo sacerdote a Judith. Todo el mundo le agradece su acción y sobre todo el agradecimiento a Dios. Es un reflejo constante como cuando consiguen, tanto cuando van solicitando su ayuda como cuando consiguen el éxito, el agradecimiento que tienen todos a Dios. La propia Judith, el pueblo, los ancianos, el sumo sacerdote. Bueno, pues yo creo que también nosotros, ¿verdad?, tenemos que dar gracias a Dios por tantas oportunidades como nos da para ir avanzando y creciendo en nuestra vida. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para poder hacer nuestras preguntas o expresar nuestras dudas. Debía de quedar todo muy claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Victoria. Es un placer cada vez que te subes ahí a la tribuna y nos hablas del tema que te propongan. Da igual hablar de las células que del libro de Judith. Muchas gracias. Mejor de genética, pero bueno. A mí me parece que el autor sagrado ha elegido el nombre de Judith a propósito, un poco como representando en ella a todo el pueblo judío, por la etimología del nombre que parece que nos has adelantado, ¿no? Me parece también que es un libro un tanto extraño en el sentido de que previamente el pueblo no ha metido la pata, no hay un arrepentimiento, no ha habido ningún problema, sino que ha aparecido el problema, en este caso, de los macabeos con el mundo helénico, ¿no? Y entonces actúa Dios, sin tener una caída previa del pueblo. Y yo no sé, Pepe, qué diría de esto. A mí me parece que no es un libro, que es un libro que puede plantearnos muchas ideas teológicas, pero que quizás a nivel moral parece que el fin justifica los medios. No lo sé, me ha parecido a mí. Yo creo que lo fundamental es lo que has dicho, que los que son fieles a Dios pueden contar siempre con su fidelidad. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando uno lee el libro, dice, pero qué barbaridad, ¿no? Esta señora es una heroína y está ahí cortando la cabeza de un general. Pero el libro es una catequesis. Realmente el autor lo que pretende es animar al pueblo viendo que aunque era una ciudad sitiada,
aunque tuviesen esos dominadores que no les dejaban ni siquiera respirar con respecto a su religión y sus costumbres, pues que lo más pequeño era importante para poder conseguir pues, vivir mejor de lo que estaban viviendo, que no podían despreciar lo pequeño, lo sencillo, y que con eso, viviendo a través de pequeñas cosas, podrían llegar a conseguir superar esa etapa tan dura que estaba viviendo el pueblo. En realidad, parece ser que Judith no existió ni cortó ninguna cabeza, ¿no? Pero ahí lo pone el autor, sobre todo como base para decir, animaos, que podemos conseguir desde lo pequeño grandes cosas. Animarlos, sobre todo. Sí que extraña, ¿no?, que ponga... Luego también hay una fina ironía también en el libro, ¿no? Se percibe una ironía, ¿no? Es todo como a veces infantil, ¿no? Como atraviesan pues el cerco de todo el ejército de Nabucodonosor, de Holofernes, como lo atraviesan las dos mujeres de una manera muy sencilla. Holofernes las acoge, es todo como un poco infantil, pero en el trasfondo siempre está ese ánimo que con pequeñas cosas podemos superar las grandes dificultades. Un momentín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tu conferencia maravillosa. ¿Se oye? Ahora. Quería decir que a mí me ha parecido que quizás, aunque en estos tiempos también eso está valorado, que entonces quizás la belleza, aparte de su sabiduría, ¿no?, de su inteligencia, de su manera de convivir en la vida con dinero, vamos a decirlo así, que le pudo servir también esa belleza, esa sensatez para poder conquistar y que la dejasen entrar allí a palacio y que consiguiera lo que quisiera. Sí, ahora sí. En estos tiempos se valora también tanto la belleza y todo eso, si en aquellos tiempos ya también estaba considerada. Sí, sí, cuando ella se cambia su ropa y se pone sus mejores galas, esa es su intención. Claro. Pues que todo el mundo quede prendado de su belleza y de esta mujer aquí tan engalanada, tan guapa, vamos a respetarla, porque no viene en son de guerra, sino que vendrá en son de paz, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue un poco camuflada, sí, ¿no? También el autor la pone como que tenía una gran habilidad para convencer, es decir, no solamente era muy guapa, sino que además se expresaba muy bien y tenía esa habilidad para convencer al opositor, ¿no? Es bonito, es bonito. Preciosa, preciosa. Es bonito. La verdad es que es una exaltación a las mujeres. Da mucho gozo de ver. Claro. También hay esa fina ironía que decía, ¿no? Cómo es capaz de vencer al enemigo avergonzándolo, porque morir en manos de una mujer, a ver, que te haya emborrachado y que luego le corte el cuello de esa manera, ¿no? Es muy bonito y además es muy bonito verlo en el siglo II antes de Cristo. Por eso es en aquella época, porque hoy en día... Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que he sacado en conclusión es que haya sido una mujer en el texto. Ves y primas que ante Dios siempre triunfa el bien sobre el mal. No tengo nada más que decir. Sí, sí, de acuerdo, sí. De acuerdo. Esa es la reflexión que hace ella cuando Betulia está sitiada de que si se le puede poner a Dios a prueba con tiempo, con cosas. Eso es a mí realmente lo que más me llama la atención de ella. Tanto eso de poner a Dios por prueba. A mí también cuando lo leí, bueno, el libro nos suena a todos, ¿verdad?, de cuando estudiábamos la Sagrada Escritura en nuestra época de colegio, pero cuando lo leí a fondo, lo releí,
es uno de los apartados que más me gustó. ¿Quién somos nosotros para exigir a Dios que se haga las cosas de una o de otra manera? A veces somos muy proclives, ¿no?, a pedirle a Dios y a exigirle a Dios que cumpla nuestros deseos. ¿Y quién somos nosotros? Ahí lo expresa muy bonito el autor. A través de Judith, claro. Muy bonito. Efectivamente ha superado ya la temática del libro de Job. El pueblo no sufre porque se haya portado mal. No es un castigo. El sufrimiento es una cualidad que nos acompaña en la vida. Hay sufrimientos físicos y hay sufrimientos morales, pero siempre en la literatura antigua era muy fácil el recurso a las imágenes violentas de guerra. Pero siempre se hace referencia en esas guerras a nuestras propias guerras interiores. ¿Es el sentido del bien el que está marcado por la ley? Allí hay una problemática muy seria y muy curiosa, porque la ley, hasta el exilio y muy poco tiempo después, significó siempre la lista de los problemas y necesidades que nos invitaban a construir la solidaridad entre todos y sobre todo con los más necesitados. A partir del exilio, sobre todo en esta época ya próxima al Nuevo Testamento, la ley, que María Victoria nos ha repetido, el que cumple la ley, ¿no? La ley representa lo mismo que para nosotros, una lista de normas. Así, mientras antes era una lista de referencias sociales en las que teníamos que estar pendientes de los demás, ahora la ley se convierte en una imposición normativa que refleja la identidad de un pueblo porque está en juego precisamente su subsistencia como pueblo. Entonces la identidad se marca en el cumplimiento de una serie de costumbres, normas que reflejan su propia identidad, ¿no? Y es curioso cómo hemos oído varias veces esta tarde que para Judith lo más importante, lo que estaba por encima de todo, era el bien del pueblo, ¿no? La supervivencia del pueblo. Bueno, esa es una situación histórica de entonces, pero en el fondo hay una cuestión ya que efectivamente nos hace pensar que ya el sentido moral no está como condición previa de la relación con Dios, sino que es posterior. Primero está la confianza en Dios y esa confianza en Dios provoca la esperanza que llena de energía a quien sea. Y ante cualquier dificultad exterior o interior, Holofernes puede ser una depre, Holofernes puede ser cualquier riesgo o peligro que vivimos también interiormente, pues ante eso la esperanza nos llena de energía y somos capaces de... Con Dios todo es posible, dirá un poco más adelante Lucas. A mí lo que tengo que agradecerle al autor... Yo lo que tengo que agradecer al autor, un autor judío, es que haya puesto a una mujer diciendo tener fe y no un príncipe de aquella época. También veo que hay que agradecerle que una vez más una mujer nos haya ayudado muchísimo, por ejemplo, por poner algún ejemplo, a este siglo, una Juana de Arco, una propia Virgen María, gracias a ella, pues todo el mundo, yo al menos me siento muy salvado siempre que tengo algún problema, a nuestra Agustinica de Aragón. Gracias a esas mujeres, pues hoy en día podemos decir, gracias a Judith por ser mujer, de verdad. ¿Cierto? Sí, sí, cierto. Muchísimas gracias, sobre todo por la finura en la exposición. Y a mí me ha llegado, ya lo había leído, este libro varias veces, pero ahora casi me daba miedo, pero como ha habido esta última intervención me ha animado
a resaltar precisamente ese tipo de salvación que no está en la fuerza ni en las guerras, sino que la estrategia de la mujer, portadora siempre de esperanza, para mí, es siempre portadora de esperanza si es fiel a sí misma, a su constitución, a su manera propia de ser. Entonces, he gozado mucho y lo que más he admirado es esa, diríamos, esta mujer tan fiel a su pueblo. O sea, yo puedo hacer algo por mi pueblo y animarles a no tentar a Dios ni a retarlo de esa manera, sino que esa clarividencia. Y creo que en nuestro tiempo y siempre ha habido mujeres así y me alegro también que siga habiendo. Sí, sí, ella sale de su comodidad, de su casa y se arriesga, ese es lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Sale de su casa y se arriesga por su pueblo, que podía haberle salido mal, podía haber perdido la vida, ¿no? Pero eso no lo tiene en cuenta. Ella lo que quiere es salvar a su pueblo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, yo antes de que me corte nadie, quiero darle las gracias a María Victoria por ese repaso de Judith por la historia del arte. La cantidad de cuadros maravillosos que nos ha ido ahí exponiendo en segundo plano. Supongo que hay alguna mano extraña por ahí cerca que ha echado... Sí, efectivamente es una de las heroínas de la Biblia que más representación artística tiene, no solo en la pintura, sino también en la escultura. Hay Miguel Ángel, Caravaggio, multitud de pintores que han hecho una maravilla. Sí, también hay una pintora italiana muy buena del siglo XVI que no se ha hecho famosa, pero tiene toda una serie de pinturas de Judith, se llama Artemisa Gentileschi, y que es una gran pintora y en cambio por ser mujer no ha sido muy conocida, pero tiene muchísimas veces repetido el tema de Judith y de otras mujeres de la Biblia. Artemisa Gentileschi. Vamos a recordarla también a ella, que tampoco le dieron mucho paso en su época, como una grandísima pintora que es. Muy bien, pues con este disfrute que hemos tenido, el recuerdo, porque el próximo día tenemos a un autor muy curioso, el Kohelet, autor del Eclesiastés, ese libro tan enigmático que algunos tachan de tan posmoderno incluso, y que no se explica a mucha gente cómo es que está en la Biblia, porque parece todo menos creyente y religioso, parece. Pues el próximo día nos dedicaremos a reflexionar sobre el autor del Eclesiastés, y a ti, María Victoria, de nuevo, muchísimas gracias.